Bien, estamos de regreso este mediodía de domingo, revisando el adiós de Francisco, sus 12 años de trabajo como Papa, como Sumo Pontífice, y además revisando con especialistas en la materia cuáles son los retos de la Iglesia. Nos acompañan, les recuerdo, el señor canónigo Luis Enrique Silva, el padre Tomás de Híjar, presbítero, cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, y también el maestro Rafael Piña, catedrático en la Universidad Panamericana. Haré un planteamiento tratando de ser breve para darles a ustedes la palabra, sabiendo que hay una cantidad enorme de aristas que se pueden revisar sobre un punto de partida como este. El Papa Francisco, hay que recordarlo, me parece que es fundamental porque también nos cimbró a todos, llegó a la silla de Pedro después de la renuncia de Benedicto XVI. Se hablaba en ese momento, y hablo de los medios de comunicación, no los comunicados de la Iglesia, de pues un impedimento físico, un cansancio real de Benedicto XVI para corregir los males que estaban afectando a la Iglesia y que siguen estando presentes. Y por eso les pregunto, después de este trabajo intenso de Francisco, ¿cuáles siguen siendo los retos de la Iglesia? Sigue siendo algo que es sumamente mediático, es decir, los abusos sexuales de menores, los casos de pederastia, el encubrimiento, sigue siendo el establecer una autoridad moral firme y duradera de la Iglesia que sea escuchada y respetada por los líderes del mundo, sigue siendo también la incorporación de las mujeres, sigue siendo, seguirá siendo, el hacer conciencia del uso del medio ambiente y el de atender a los pobres. Hablaba el Papa Francisco de un concepto, era pues el recorte o el dejar de lado, la moda de dejar de lado a los que ya no están a la par en dinero y en tecnología. Ustedes dirán, maestro Piña. Bueno, tocaste muchísimas cuestiones. Una muy dolorosa, que es una realidad que tenemos décadas sufriendo, la cuestión de los abusos, que el Papa ha incorporado no solamente al derecho canónico con la reforma al libro penal, el tema de los abusos sexuales, sino también el abuso de conciencia. Ha metido ahí porque se vio que muchas veces están los dos factores en una dinámica pues, de horror, ¿no? En ese sentido, creo que él no inicia este camino de reforma. Vamos, el Papa Benedicto había dado ya algunos pasos en esa dirección, pero sí, digamos que se vio un énfasis mayor. También quizá el tiempo que ha tenido 4 años más del pontificado que logró tener el Papa Benedicto, y ha dado pasos muy concretos en eso. Se me viene a la mente el caso del que fue cardenal en Estados Unidos, el cardenal McCarrick, terminó sus días sin ser cardenal, no sé cuál es la terminología actual, ya no se dice reducido al estado laical, pero cambió esa terminología, ¿no? Pero vamos, terminó sin los privilegios y sin poder celebrar los sacramentos. Un caso que el Papa permitió canónicamente que la Arquidiócesis de Nueva York iniciara un proceso, cosa que no había sucedido en pontificados anteriores. Este proceso que inicia en la Arquidiócesis de Nueva York llevará a la postre a un informe McCarrick que era importantísimo para la Iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la segunda con más católicos del mundo, o tercera, estamos por ahí con México. Era muy importante para ellos que este informe saliera, un informe de más de 400 páginas detallado y que lleva al final de cuentas con la remoción del cardenalato e incluso del estado sacerdotal, que es un sacramento indeleble, pero las funciones del que fue cardenal McCarrick. Creo que eso fue un paso muy grande. Falta mucho por hacer en ese tema todavía, pero sin lugar a dudas el impulso del Papa Francisco será definitivo, bueno, más bien no definitivo, marcará mucho el rumbo por venir en ese tema. Yo creo que lo que decían exactamente son varios retos que existen y que tienen. Uno de ellos, que es el principal, que toda gente de pastoral tenemos que buscar, como el Papa muchas veces insistió, con olor a oveja. Hemos visto en su funeral cómo este Santo Padre tenía ese olor a abeja. Y ahí estaban hoy todas estas hermanas viviendo esta experiencia. Es uno de los principales retos de toda gente pastoral, sacerdotes, laicos y religiosos, y de todos los que tenemos algún puesto, tener esa olor a abeja, que vayamos a los más necesitados, que dejemos, como el Papa insistía muchas veces, nuestra estructura para ir a atender a los demás. Y tenemos ese camino abierto que costó trabajo, porque todos, de un esquema que teníamos de vivir, a nosotros los sacerdotes nos decía, sal de tu sacristía, sal de tu oficina y ve hacia los demás. Fue lo mismo que el Papa pidió e hizo en su trabajo. Es uno de esos retos de iglesia, y no nomás de iglesia, también de toda persona que tiene algún puesto, tiene que salir a encontrarse con la gente.
vimos en el funeral, de cierta manera, como por primera vez permiten que estén ciertas personas que no son ni los cardenales ni los políticos ahí en el funeral. Entonces ya ese sentido de un olor a abeja, el Papa abre camino a esta realidad. Tenemos que buscar a ser pastores. De hecho, viene el Domingo del Buen Pastor, Dios mediante, ya el cuarto domingo de Pascua, que podemos marcar ese sentido del Papa como buen pastor y que es un reto para todos, desde un político, un religioso, un maestro y un doctor, y por qué no, un periodista también tiene que tener ese olor a abeja. Es un buen reto que tenemos todos y que el Papa inició y hay mucho que trabajarle por ahí. Padre Tomás de Híjar. De no cortarse su vida, el Papa Francisco el 18 de diciembre de este 2025 habría comenzado su año 90, porque nació en 1936 y entonces, si él vino al mundo el 17 de diciembre, ya el 18 era el primero de su año 90, lo cual en el reloj de su cronología lo coloca todavía en el pontificado del Papa de la Acción Católica, Pío XI, lo coloca antes del nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, 1939. Él tenía 3 años y entonces su infancia va a estar saturada de noticias que en su caso se agravan porque él es hijo de un migrante de Italia, nieto por parte materna también de migrantes italianos que han encontrado en el cono sur de América un refugio, y específicamente en la capital de Argentina, Buenos Aires, y entonces va a ser un hombre de generaciones. Digamos que su juventud y su vocación nacen en el pontificado de Pío XII, que es tan especial en todos los sentidos, y le toca también desde la convocatoria hasta la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Creo que uno de sus títulos podría ser el Papa del Concilio Vaticano II desde su visión eclesiológica y desde la manera como quiso abordar una de las lacras que siguen allí y que él no se dejó intimidar por ellas. Lo he mencionado como clericalismo y que está a la base de esto que nos comentaba don Rafael hace un momento, el dolor que causa la vida escandalosa de un ministro ordenado cuando se ha servido de su ascendencia moral para cuestiones privadas y sobre todo al margen y en el extremo contrario a lo que predica. Y ese escándalo que pudiera estar en cualquier otra actividad y en cualquier otro nivel, desde la perspectiva de la gente de iglesia, pues un daño inmenso. Francisco supo capitalizar a favor de su causa esto y gracias a eso pues tenemos como mucho que seguir de su legado como pastor con olor de oveja. Quiero preguntarles rápidamente cuál es el papel que tendrá que desempeñar el futuro Papa, porque habrá que elegirlo, en la relación con el resto de los jefes de Estado. Porque me parece que después de Juan Pablo II, que fue un papado gigante, en términos, pues en estatura en todo sentido. En tiempo. Se estableció una imagen muy potente de que quien es el pontífice de la Iglesia es mucho más que un líder religioso. Sí, sí. Sin lugar a dudas, el que es Papa es un líder moral que se espera esté por encima del liderazgo moral de cualquier otro jefe de Estado. De hecho, ahora en estos últimos años, donde vuelven a surgir neopopulismos a izquierda y a derecha, no son exclusivos de uno de los dos lados, la figura del Papa estaba allí siempre como para marcar brújula, como para marcar el camino, no le temblaba la voz ni la mano para decir en una declaración algo que él sabía era abiertamente contrario a lo que algún líder estaba diciendo en su trinchera. Y yo creo que la comunidad internacional
agradecía ese liderazgo moral. Con el fallecimiento del Papa Francisco sí queda un vacío, en mi opinión, en la comunidad internacional de quién es el gran líder o quién es ese gran referente, quién es ese que es capaz de hacer un contrapeso a los abusos, no solo de discursos, sino de acciones de muchos de estos líderes que vemos en el mundo. El Papa que venga tendrá en ese sentido un zapato muy grande que llenar y estoy seguro que lo asumirá, porque sabemos que con el papado viene una gracia de Estado también, que es una configuración todavía más, y queremos verla con Jesucristo, el pastor de la Iglesia, que le ayudará en su rol profético de anuncio y de denuncia. Padres, por favor. Bueno, yo sobre todo yo percibo aquí en esta realidad que es un buen reto, pero recordar que tenemos pues espiritualmente esa gracia de Dios que escoge. Yo recordando un poco de la historia que le decía a la gente qué va a pasar cuando murió el Papa Juan Pablo II. Claro. Y mucha gente dice, ¿qué va a pasar con la Iglesia? Dio la respuesta. Al renunciar Benedicto XVI pasa lo mismo. Recordar que Dios tiene su camino y las cosas, que nosotros somos los que nos olvidamos que Dios va caminando y está presente con nosotros. Lo acabamos de ver estos días en los textos bíblicos. Los discípulos de Maús van derrotados, van en su tristeza, en su problema, y Jesús camina con ellos. No tenemos que perder nosotros esa realidad en este sentido, y que el Papa que quede, ante el trabajo que quede, Dios va a estar acompañando a ese sucesor de Pedro. No debemos descuidar nosotros esa área y perder esa parte de la fe. Sí, es cierto, tanto en el campo político que ocupa un puesto, pues Dios dará las gracias necesarias para esto, en lo pastoral y ante los retos del mundo. Simplemente saber confiar. Padre Tomás, por favor. Tiene Francisco una trayectoria, según lo alcancé a mencionar, como el primer papa nacido en América, que es donde está la abrumadora mayoría católica en estos momentos, pero también su ascendencia italiana. Y esto, si lo medimos en los platos de su balance existencial, pesó mucho al tiempo de elegirlo. Pero hay otro factor, la edad casi provecta a la que él asciende a la sede episcopal de Pedro en Roma, porque tiene 77 años. Digamos, ella había presentado su renuncia como arzobispo de Buenos Aires y le quedaban días contados incluso para ser elector en el colegio cardenalicio. Digamos que era un papa en salida, era un arzobispo en salida. Y entonces quiso ser un papa en salida que aprovechó al máximo los años de su vida, que fue, para felicidad de todos, creo, larga, y que también tuvo un epílogo muy a la altura de su ministerio, porque que todavía tuviera fuerzas y cabeza después de su larga convalecencia en las clínicas Gemelli, para dar su mensaje Urbi et Orbi y bendecir a la multitud congregada en la Basílica de San Pedro y a todo el mundo que pudo seguir esa transmisión o que recibió simbólicamente su bendición, pues como un eje para que veamos que la proa de la nave de la Iglesia no es un ser de carne y hueso, sino las expectativas de la humanidad en un hombre de carne y hueso. Sí. Pues yo por mi parte les diré, me congratulo de que tengamos papa. Porque escuchaba al maestro Peña y decía Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping. No, pues qué bueno que tenemos un líder. Y algunos al sur del continente. Sí. O bueno, Más cercanos. O más cercanos. Tenemos que hacer una nueva pausa en este programa especial en el que estamos revisando no solamente la herencia que nos deja Francisco, el Papa Bergoglio, sino también los retos de la Iglesia. Volvemos.